¿Qué destino tiene la acetilcoenzima A? ¿Desviarse al ciclo de Krebs o desviarse a la formación de cuerpos cetónicos? Dependiendo de la situación en que nos encontremos. Síntesis de ácidos grasos o síntesis de colesterol. Entonces aquí tienen ustedes el ciclo de Krebs y aquí lo importante es observar que en el ciclo de Krebs, mira, entra NAD, entra coenzima A, entra NAD, entra FAT, entra NAD. Entonces, con respecto a eso, ¿ya? Si entra NAD, se forma NADH. Si entra FAT, se forma FATH2. Entonces, ¿cómo es que se regula este ciclo? La regulación empieza desde aquí arriba. El piruvato debe descarboxilarse hasta acetilcoenzima A, pero si hay el ATP, el NADH que se produce en buena cantidad en el ciclo de Krebs puede inhibir este complejo enzimático. Lo activa el AMP, la coenzima A, el NAD, el calcio. Por otro lado, la acetilcoenzima A, para que se condense con el oxalacetato y forme citrato, se requiere, ¿ya?, ADP, pero si hay buena cantidad formada de NADH, se inhibe, o succinilcoenzima A, que es un producto, se inhibe. Si hay mucha cantidad de citrato, también se inhibe, ¿ya? Y si hay mucha cantidad de ATP, también se inhibe. Entonces tenemos aquí que esta es otra enzima reguladora, la isocitrato deshidrogenasa, que va a estar inhibida por ATP y activada por calcio. Y aquí la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa también va a estar inhibida por este producto formado y por NADH que se ha producido en el ciclo de Krebs. Y aquí va a estar activado por calcio. Entonces, en resumen, en los aspectos energéticos en el ciclo de Krebs tenemos que va a haber producción de 3 moléculas de NADH y el NADH se expresa como 3 moléculas de ATP por 3, 9. 2 moléculas de ATP está expresado para el FATH2 y aquí tenemos 2, GTP como un ATP y en suma 12 moléculas de ATP por la oxidación de una acetilcoenzima A. El metabolismo de una mol de acetilcoenzima A en la mitocondria produce la generación de ¿cuántas moles de equivalentes a ATP? 12. Bien, otra revisión de las fases del metabolismo energético. Para formar acetilcoenzima, una opción es metabolizar la glucosa, hacer glucólisis, hemos visto que acá se genera ATP, y aquí el piruvato se descarboxila y forma acetilcoenzima. Pero esta acetilcoenzima también puede proveer de la beta-oxidación de ácidos grasos, ¿no?, y también del metabolismo de algunos aminoácidos. Esta acetilcoenzima se une al oxalacetato, forma citrato, y aquí ya se genera CO2, ¿ya?, y también se genera NADH más H más FATH2, que entran a la cadena transportadora de electrones para generar ATP y se forme también una molécula de agua. Entonces, la cadena transportadora de electrones, ¿cómo es que se da? Tenemos que, esta es la mitocondria, la membrana externa de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria, y en la membrana interna hay unas proteínas que le llaman las proteínas transportadoras, que atraviesan toda la membrana, ¿ya?, y son llamadas como complejos, el complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Respecto al complejo 2, si te puedes dar cuenta, el complejo 2 no es una proteína que atraviesa la membrana y se encuentra prácticamente en la cara interna de la membrana, la mitocondria. Entonces tenemos aquí que el ciclo de Krebs va a producir NADH y FATH2. El NADH entra al complejo 1 y bombea sus protones. Los electrones van a ser removidos por la coenzima Q y transportados a través del complejo 3, ¿ya?, y luego al citocromo C para proveer de electrones al complejo 4 y pueda así esta media molécula de oxígeno dar la formación de una molécula de agua. Como se está dando la formación de hidrogeniones, se está incrementando la concentración de hidrogeniones a este nivel, tiene que ir de una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces estos protones van a bajar por la ATP sintasa y el flujo de protones va a favorecer la fosforilación del ADP para formar ATP. Pero si te das cuenta, el ciclo de Krebs se está dando en la matriz. Las enzimas que forman parte del ciclo de Krebs también las vamos a encontrar en la matriz. Mientras que el FATH2 ya le cede los electrones al complejo 2, ¿no? Y aquí tenemos que ceden los protones y los protones van al espacio intermembrana y los electrones van a estar transportados por la coenzima Q, luego
el citocromo C, que va a proveer de electrones para que a nivel del complejo 4 se le ceda estos electrones a la media molécula de oxígeno para formar una molécula de agua. Entonces, con excepción de la succinato de deshidrogenasa, las enzimas del ciclo de Krebs se localizan ¿dónde? En la matriz mitocondrial. Perdón. Sobre el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa señala el enunciado incorrecto. Las enzimas del ciclo de Krebs se ubican en la membrana mitocondrial interna, no, en la matriz, y esa sería la incorrecta, ¿no? Luego vamos a hacer mención de los inhibidores y de la formación de ATP. Con respecto a los inhibidores, van a existir a diferentes niveles. Inhibidores del transporte de electrones y formación de ATP, vamos a ver a la rotenona amital, que este es un veneno que es utilizado para cazar peces de agua dulce, que no afecta al ser humano, por si acaso. Tenemos aquí que lo que va a inhibir es el complejo 1 y la coenzima Q. La antimicina A inhibe el complejo 3. El cianuro, el monóxido, el sulfuro y la sida van a inhibir el complejo 4. Inhiben la formación de ATP, oligomicina, prácticamente la fracción F0 de la ATP sintasa, va a inhibir. Inhibe el transporte de ATP, el atractilócido, porque una vez que se ha formado el ATP dentro de la mitocondria, tiene que salir de la mitocondria, y lo hace a través de una traslocasa. Entonces, el atractilócido inhibe la salida del ATP. Pueden observar aquí los inhibidores a nivel del complejo 1, hemos mencionado que la rotenona, que es un barbitúrico, la mital, va a inhibir el complejo 1, inhibe las enzimas del NADH del complejo 1. Luego tenemos la antimicina, que va a inhibir el complejo 3, el cianuro de potasio, la sida de sodio y el monóxido. Ya. Entonces, el monóxido, ustedes han escuchado varias veces que han habido casos en los cuales las personas han fallecido dentro de su auto, ¿no? Que han dormido dentro de su auto y está. Entonces aquí el monóxido lo que ha pasado es inhibir a nivel del complejo 4. Bueno, envenenamiento por cianuro. Pero también, por ejemplo, cuando no existe una buena ventilación, en esos carros que vienen bien cerrados, herméticos, en los carros interprovinciales, por ejemplo. En los carros interprovinciales se supone que debe haber aire acondicionado, ¿no es cierto? Pero todo el viaje. Entonces el aire acondicionado está hasta cuando tú te subes y cuando tú te duermes lo apagan. Entonces, al día siguiente, como no el aire no circula nada, tú llegaste al sitio donde tenías que ir y tú te despiertas así bien cansado, bien atontado. Es por eso. Atontado. Y entonces tú puedes darte cuenta en las lunas, nada más la transpiración de todas las personas, uno está, ¿no? Y igual sucede en sus lugares donde duermen hacinados los niños. Entonces los cuartos son chiquitos y no hay ventilación, por ejemplo, ¿no? Y cierran todos los ingresos de aire por el frío. Y entonces los niños del día siguiente están cansados, todo, que no quieren ir al colegio, con sueño, todo atontados. Si lo que mencionan, por ejemplo, que solamente en un cuarto chico, solo una persona ya te está robando el oxígeno. No se puede estar cerrando ni tapeando nada. Entonces, desacopladores. Es otra forma de, también actúan como, disipan la fuerza motriz proteónica y permite la oxidación del sustrato rápidamente sin formación de ATP. ¿Cómo se entiende esto? Mira, en esta gráfica hemos mencionado que los transportadores, aquí está, ¿ya? Y al final hemos mencionado que los hidrógenos van a ser bombeados por la ATP sintasa para favorecer la formación de ATP, ¿no es cierto? Cuando hay desacoplador y te dice que inhibe la fuerza motriz proteónica, quiere decir que estos complejos se abren y hacen que los hidrógenos bajen por aquí y no necesariamente por acá. Entonces, al no suceder que no bajan por acá, no se va a formar el ATP. Entonces, eso es lo que hace un desacoplador. Entonces, también los ácidos débiles que se disuelven en la membrana mitocondrial interna y anulan la gradiente de protones impiden la formación de ATP. Entre ellos tenemos conductores de cationes como la gramidicina, ¿ya? Nigericina. Entonces tenemos aquí, ¿ya? Que, por ejemplo, en la época después de la Segunda Guerra Mundial, se usaron desacopladores como fármacos para combatir la obesidad. Y que fue sacado del mercado porque no se observaba que los pacientes
por ejemplo, las personas que estaban obesas, uno es que elevaban sus temperaturas, sudaban, transpiraban bastante y su temperatura era bien alta y transpiraban bastante. O sea, la idea de abrir estos desacopladores, de abrir estos canales, era que los hidrógenos bajen y prácticamente no se genere la formación de ATP. ¿Ya? ¿Por qué razón la persona tenía elevadas temperaturas? ¿No? Y sudaba bastante, perdía bastante agua. La fosforilación oxidativa en la mitocondria tiene una finalidad, es que la energía se transforme prácticamente, esta energía no se libere como calor, sino los componentes se oxiden y se fosforile para formar ATP. Si no hubiera una fosforilación oxidativa, toda la energía se disiparía como calor y nosotros seríamos personas que estaríamos hirviendo, pues saliendo humo, ¿no? Cuando caminamos, y eso no pasa, ¿no? Entonces, toda energía que no va a ser fosforilada y no se va a ser convertida como ATP se libera como calor. Entonces, la idea de este fármaco, de este desacoplador usado para combatir la obesidad, era prácticamente la necesidad de que la grasa sea quemada para generar energía. Pero al ver que no había una formación de ATP, ¿no? Pero no solamente, pero la grasa, para ser quemada y generar energía, tiene que hacer betaoxidación. Y los productos de la betaoxidación entran al ciclo de Krebs. ¿Ya? Entra el ciclo de Krebs, pero hasta ahí no más. No va a poder formar más cantidad de ATP por fosforilación oxidativa, porque no es que hay desacopladores. Entonces la idea era, pero causaba un perjuicio, porque también se quemaba la masa muscular. ¿Ya? Pero al final, toda quema que has visto, ya sea de ácidos grasos o de aminoácidos, va a terminar en acetilcoenzima A, que lo que va a hacer es que vaya al ciclo de Krebs. Y el producto del ciclo de Krebs tendría que entrar a la fosforilación oxidativa, pero aquí ya habían desacopladores que ya disminuían la posibilidad de generar ATP para esa persona. Y lo que hacía era que la energía se libere como calor. Bien, en la inhibición del complejo 4 se puede ver interrumpida el paso final del complejo 4, ¿ya? Para formar agua. Se puede ver interrumpida, hemos mencionado, por cianuro, ¿ya? También por monóxido, ¿no? Pueden interrumpir al complejo 4. Casualmente, a nivel del complejo 4 tenemos que el citocromo va a estar formado por el que cede los electrones, ¿ya? Va a estar formado por citocromo A y el citocromo A3. El citocromo A3 tiene un grupo M, ¿ya? Este grupo M que está aquí, que forma el citocromo A3, puede estar inhibiendo el complejo 4 por acción de cianuro, monóxido de ácido, e impedir así la formación de haber cedido los cuatro electrones para que se forme la molécula de agua. La inhibición del complejo 4 de la cadena transportadora de electrones por el monóxido de carbono o el cianuro es a nivel de citocromo A3. Bien, el balance energético del metabolismo oxidativo de la glucosa. Aquí es para hacer un resumen nada más de cuánto ATP se produce por todo el metabolismo de la glucosa. Y siempre hay como unos dilemas de que cuánto es, si es 38, 36, 34, 32, ¿no? Realmente aquí solamente depende de un factor que lo vamos a ver al final. Vamos a ir de atrás para adelante, ¿sí? Vemos que la glucosa, para que se transforme en piruvato, aquí en la glucólisis se generan 2 ATPs. Eso ya lo vimos. La acetilcoenzima, o sea, aquí la acetilcoenzima que se forma, se entiende de que van a haber por cada molécula de glucosa 2 piruvatos y cada piruvato una acetilcoenzima. O sea, por una molécula de glucosa 2 acetilcoenzimas. Habrán 2 ciclos de Krebs. Y aquí se genera 2 GTPs, ¿no? Que está expresado como 2 ATPs. ¿Ya? Hasta ahí tenemos 2 ATPs más 2 ATPs, 4 ATPs. Mientras que este ciclo de Krebs, hemos mencionado que por cada ciclo de Krebs se producen, ¿cuántos NADH más H? 3. Pero como son 2 ciclos, 6 NADH más H. También hemos mencionado que por cada ciclo de Krebs se produce un FAT-H2, pero como son 2 ciclos, 2 FAT-H2. Y hemos mencionado que esto se expresa también como energía en ATP.
¿ya? Y hemos dicho que esto vale 3 y esto vale 2 ATPs. 2 ATPs por 2, 4 ATPs. 3 ATPs por 6, 18 ATPs. Entonces, también aquí, para que el piruvato se descarboxila acetilcoenzima ha entrado NAD y ha producido NADH más H. Y aquí tenemos que 2 por 3, 6 ATP. Aquí empieza el problema. La glucosa, cuando hace glucólisis, también ingresa NAD y se forma NADH más H. Pero eso es en el citoplasma. Pero este citoplasma tiene que irse a la cadena, este NADH más H tiene que irse a la cadena transportadora de electrones. Y lo hace a través de las lanzaderas. Entonces, dependiendo del tipo de lanzadera que utilice, ya sea la lanzadera malato, glisalido 3-fosfato, va a producir aquí o 4 moléculas de ATP o 3 moléculas o 6 moléculas de ATP. O sea, ¿ya? Aquí. Entonces, dependiendo de eso, solamente en esta parte de la fosforilación oxidativa tendremos o ya sea 34 o ya sea 32. Si ha usado la lanzadera malato, está produciendo 34 ATPs. Si ha usado la lanzadera glisalido 3-fosfato, está produciendo 32 ATPs. 34 más 4, 38. O 32 más 4, 36 ATPs en total. Tenemos que las principales rutas de metabolismo de hidrato de carbono, revisamos nuevamente. Cuando la glucosa se fosforila, glucosa 6-fosfato, tenemos aquí que tendrá la posibilidad de formar glucógeno y ir a la glucólisis. La glucólisis, tenemos que hay formación de piruvato, ¿ya? Y este piruvato puede, en condiciones anaeróbicas, formar lactato y en condiciones aeróbicas formar acetilcoenzima A. Se oxida completamente la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs y en la cadena transportadora de electrones y como consecuencia tenemos CO2, agua y ATP. Por otro lado, cuando empieza a decrecer los niveles de glucosa, ¿ya? Este glucógeno que está como reserva hace glucogenólisis para formar glucosa 6-fosfato, se da piruvato, acetilcoenzima A y se genera ATP. Y a su vez, si esto se prolonga, o sigue prolongándose y estamos frente a un ayuno ya temprano o durante el ejercicio intenso, tendremos que algunas células tendrán la posibilidad de formar lactato y este lactato se va al hígado para hacer gluconeogénesis y forma glucosa. Y nuevamente se restituye la formación en algunos tejidos que están demandantes de ATP, como el cerebro y el tejido muscular. Entonces, la gluconeogénesis. ¿A qué hora han tomado desayuno? ¿No han tomado? 7, 5, 5, 5, ya han pasado 5 horas ya. A ver, más de 5 horas. ¿A qué hora ha tomado desayuno? ¿Quién ha tomado a las 7, las 8? Otros no han tomado desayuno. Algunos ni habrán tomado desayuno, ¿no es cierto? Ya. En estos momentos, para aquellos que no han tomado desayuno, ya están haciendo su gluconeogénesis. Entonces, por si acaso, la gluconeogénesis es una ruta un poco costosa, porque hay que generar ATP, ¿ya? Hay que generar glucosas y se requiere unas 6 moléculas de ATP. Entonces, ¿por qué hay que generar glucosa a través de gluconeogénesis? Porque determinados tejidos necesitan un aporte continuo de glucosa, ese es el cerebro, ¿ya? Entonces, el eritrocito utiliza la glucosa como única fuente de energía. La médula espinal, los testículos, el consumo de glucosa por el cerebro es 120 gramos al día y el organismo 160. Yo siempre le digo a los alumnos que esto consume el cerebro si trabaja, si no, no. ¿Ya? Entonces, las reservas de glucógeno, en líquidos corporales tenemos pues 20 gramos y glucógeno, que representa, solamente va a almacenar 160 gramos o el equivalente al 10% a 15% de tu peso en el hígado, que es el que regula la homeostasis de la glucosa. Entonces, para eventos más prolongados de un día o de 12 horas, vamos a decir de 12 horas, periodos más largos, ya tiene que haber gluconeogénesis ya. Hay formación de lactato, aminoácidos, glicerol. Entonces, el que no ha tomado desayuno, por si acaso, no tiene absolutamente nada, ni siquiera glucógeno, nada ya. Él está haciendo gluconeogénesis a partir de las 6 de la mañana. ¿Ya? Y a estas alturas también debe estar haciendo su producción de cuerpos cetónicos. ¿Ya?
tienen una acidosis, ya están con su acidosis ya. Por si acaso, una de las condiciones para que una célula sea cancerosa, ¿ya?, es que su pH varíe a un pH ácido. Y eso se puede lograr en el caso de una acidosis metabólica. Entonces, ustedes que son los promotores de la salud, yo no sé por qué no toman desayuno, pero bueno. Así le va a hablar la olla, la sartén a la olla, que dicen ustedes, le van a dar las recomendaciones al paciente. Mira, ¿dónde se localiza principalmente la gluconeogénesis? En el hígado y el riñón. Estos son los órganos más importantes porque aquí está la glucosa 6-fosfatasa. Entonces, una vez que se ha dado la gluconeogénesis y la glucosa se libera en sangre, se reparte rápidamente al cerebro, al músculo esquelético y al músculo cardíaco. ¿Cuáles son los principales órganos o tejidos en los que se realiza la gluconeogénesis? El hígado y el riñón. Entonces aquí hay algunas etapas, primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Cuando hablamos de la glucosa 6-fosfatasa, está acá, mira, casi al final de la gluconeogénesis. Y esto se encuentra en el hígado, en el riñón. Hígado en un 90%. Entonces, tenemos aquí que la primera etapa, aparentemente la gente cree o recuerda que la gluconeogénesis es el proceso, es la ruta inversa de la glucólisis, y no es así, porque participan otro tipo de enzimas, son otro tipo de procesos. Por ejemplo, el piruvato a nivel mitocondrial se tiene que transformar en oxalacetato y luego de oxalacetato en fosfonolpiruvato, fructosa 1-fosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato. Pero esta es la enzima clave, la glucosa 6-fosfatasa. Aquí, como puedes ver, tiene que ingresar ATP, tiene que ingresar GTP, tiene que ingresar ATP, tiene que ingresar NADH. ¿Por qué? Porque es una ruta de síntesis, se requiere ATP para formar glucosa. Pero esta gluconeogénesis, la primera etapa va a tener variación dependiendo del precursor, porque hay precursores para la gluconeogénesis. En este caso, los aminoácidos, como el caso de la alanina, es un precursor porque se transamina piruvato en la mitocondrial, y el piruvato puede dar posibilidad de formar oxalacetato dentro de la mitocondria, luego malato, y el malato sale de la mitocondria y nuevamente se forma oxalacetato porque requerimos oxalacetato en el citoplasma que no existe para formar fosfonolpiruvato y corra la ruta. Mientras que cuando el precursor es lactato, cuando hay producción de un ejercicio intenso, es lactato. Cuando hay quema de proteínas musculares, cuando empieza a haber proteólisis y proteínas musculares, es alanina. Cuando hay prácticamente un ejercicio intenso, es lactato lo que se está produciendo. Entonces el lactato se tiene que ir al hígado para hacer gluconeogénesis. Y aquí tenemos que se forma piruvato y el piruvato entra, se carboxila oxalacetato y dentro de la mitocondria se forma fosfonolpiruvato y sigue la ruta. Entonces, hemos mencionado que desde el punto de vista energético es costosa, se requieren prácticamente alrededor de 4 ATPs a 2 GTPs, o 6 moléculas y 2 NADH, ya, para una molécula de glucosa. Entonces, ¿cómo es que se regula esta ruta? Primero, hacia abajo es glucólisis, hacia arriba es gluconeogénesis. Tenemos que hay un regulador alostérico que funciona de forma inversa para ambas vías. En el caso de la glucólisis, la fosfofructoquinasa va a ser activada por la fructosa 2,6-bifosfato, que es un regulador alostérico. No es un producto intermediario, es un regulador alostérico, ¿ya? Y aquí, en el caso de la gluconeogénesis, la fructosa 2,6-bifosfato puede inhibir a la fructosa 1,6-bifosfatasa y no se forma. De esa forma es que se regula. ¿Qué es la fructosa 2,6-bifosfato? Un compuesto intermediario de la glucólisis no es. Es una molécula que inhibe la glucólisis y activa la gluconeogénesis al revés, ¿no es cierto? Es la C. Sobre el proceso de gluconeogénesis señale la secuencia correcta. ¿El músculo aporta lactato al hígado y al corazón? No. ¿Los triglicéridos aportan carbonos para la gluconeogénesis? Sí. ¿El músculo libera piruvato al hígado? No, libera lactato. ¿El intestino delgado contribuye con alanina para la gluconeogénesis? Correcto. Y aquí tenemos la señal del enunciado correcto, ya está aquí. En una situación de realimentación, la gluconeogénesis produce glucógeno. Esa es la respuesta. ¿El glóbulo rojo contiene enzimas glicolíticas y glucogenolíticas? No. ¿Durante un ejercicio prolongado la insulina favorece la glucogénesis muscular? En el ayuno prolongado aumenta la relación insulina-glucagón, al revés.
¿no es cierto? Bien. También, como es una ruta, requiere regulación, y la regulación se va a dar si la acetilcoenzima A y el citrato van a favorecer la gluconeogénesis, pero el ADP, ¿ya? La fructosa 2,6 bifosfato inhibe esta ruta, como el AMP. Entonces, nosotros podemos obtener glucosa a través de gluconeogénesis y a través del metabolismo de carbohidratos. En este caso, la glucosa hará glucólisis o irá a ser almacenada para formar glucógeno, y en el caso de que haga glucólisis va a formar ácido pirúvico o piruvato. El metabolismo del glucógeno. El glucógeno es así, como puedes observar, tiene muchas ramificaciones, estructura unida, formada por unidades de glucosa, unidas a través de enlaces lineales alfa 1,4 y alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Es similar al almidón, lo que pasa que tiene mayor cantidad, con la diferencia que tiene mayor cantidad de ramificaciones. Esto representa, el glucógeno representa depósitos de glucógeno a nivel muscular y el hígado, siendo el hígado el que regula la homeostasis de glucosa a nivel organismo, siendo el glucógeno que está en el hígado. ¿Qué funciones tiene? Material de depósito a corto plazo, proporciona energía de manera inmediata durante el ayuno prolongado, durante el ejercicio intenso. Entonces, ¿cómo es que se va a formar este glucógeno? Para ello se requiere la glucosa 6-fosfatasa, que es la primera molécula para iniciar la síntesis de glucógeno, la glucogénesis. Entonces tenemos que, para así revisarlo, mire, la glucosa en los eritrocitos hace glucólisis anaerobia, lo mismo que en el músculo esquelético, y va a darte como productos ácido láctico, ¿cierto?, en la formación. Este ácido láctico o lactato se va al hígado, hace gluconeogénesis y forma glucosa. En el hígado se fosforila por una glucoquinasa y va a dar glucosa 6-fosfato. Dependiendo del requerimiento energético, esa glucosa 6-fosfato irá a la glucólisis, irá al ciclo de Krebs, y parte también se irá a formar glucógeno. ¿Cómo es que se forma? Ya sea por la glucosa de la dieta, la glucosa 6-fosfato haya llegado por la glucosa de la dieta, o ya sea que haya llegado por gluconeogénesis. Entonces, tenemos esta glucosa 6-fosfato, lo primero que tiene que hacer es cambiar de posición al fósforo, y para eso lo hace la fosfoglucomutasa. Es una reacción reversible. Y aquí tenemos que cambia de posición al fósforo al carbono 1, y aquí tienes glucosa 1-fosfato. En este momento hay una UDP glucosa pirofosforilasa que lo que va a hacer es hacer el ingresar UTP para remover este fósforo que está acá. Y entonces tienes que también el UTP pierde un fósforo como fósforo inorgánico y te queda UDP más glucosa. ¿No? Esta UDP más glucosa que está aquí, este UDP de la glucosa va a ser removida por la glucógenosintasa. Y esta glucosa se va a añadir a una cadena de glucosas que ya existe ya. Y luego habrá una enzima que ramificará, ya, creará los puntos de ramificación para formar glucógeno. Bien, aquí tenemos que existe la degradación de glucógeno. ¿Cómo? Tenemos una parte, hemos cortado un pedacito de glucógeno, tenemos enlaces alfa 1,4 y aquí tenemos un punto de ramificación. Lo primero que va a pasar es que estas enzimas van a actuar así como tijeras, ¿no? Van a romper enlaces glucosídicos. La fosforilasa lo que va a hacer es romper enlaces lineales alfa 1,4 y te va a eliminar las glucosas fosforiladas, glucosa 1-fosfato. Después una fosfoglucomutasa va a cambiar esta glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. A glucosa 6-fosfato para que recién pueda entrar a la ruta de la glucólisis, dependiendo de si hay requerimiento de energía. ¿Ya? En este caso hay glucogenólisis, hay requerimiento de energía. Pero la fosforilasa corta y se detiene donde hay 3 a 4 glucosas de un punto de ramificación. ¿Ya? 4 glucosas de un punto de ramificación, ahí se detiene la fosforilasa. ¿No? O sea, nadie le ha dado esa orden, se detiene, metabólicamente hace eso. ¿Ya? Y aquí tenemos que una transferasa transfiere estas unidades de glucosa, las celestes, a este nivel. Y aquí la fosforilasa sigue cortando, porque ya está lineal. Pero aquí está una glucosa expuesta en un punto de ramificación.
y aquí habrá una glucosidasa, una alfa 1,6 glucosidasa, que lo que es romper este enlace y liberarte la glucosa sola, sin fósforo ya. Y la fosforilasa cortará porque está requiriéndose glucosa. Complete la reserva de glucógeno. Con respecto a la reserva de glucógeno podemos decir, se almacena en el hígado en estado posabsortivo, en el músculo se depleta en un ejercicio extenuante y corto, cuantitativamente es menor en el hígado, es limitado por su propiedad hidrofóbica. No, tenemos 1 y 2 que son correctos. No es hidrofóbico el glucógeno. El metabolismo del glucógeno, entonces, la homeostasis va a estar dada por anabolismo y catabolismo. Tenemos aquí que cuando hay anabolismo tiene que haber gasto de energía, porque es una situación de síntesis, la glucogénesis, formar glucógeno. Entonces, primero tiene que estar activado por una señal hiperglicemiante que lo va a dar la insulina, que va a actuar sobre la enzima reguladora como la glucógenosintasa para tener como precursor a la glucosa 6-fosfato y se dé la síntesis de glucógeno. En una situación contraria, cuando hay necesidad de energía, tenemos que catabolizar el glucógeno por glucogenólisis. Y aquí tiene que haber una señal hipoglicemiante en que se está requiriendo energía y esta va a estar activada por el glucagón, que va a hacer que la enzima reguladora como la glucógeno-fosforilasa actúe sobre la glucosa 6-fosfato y se dé la degradación del glucógeno. Entonces, los productos de la degradación del glucógeno podrían entrar a la vía glicolítica. Tenemos al glucógeno, te da glucógeno fosforilasa, una fosforilasa, te va a dar glucógeno 1-fosfato, lo que yo te dije hace un momento, pero como 1-fosfato no nos sirve, hay que cambiar de posición a este fósforo. Entonces la fosfoglucomutasa va a dar glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato tiene la opción de irse al hígado, irse al músculo y al cerebro, ¿ya?, que están demandantes de energía, hace glucólisis y forma piruvato, en el músculo se formará lactato, en el cerebro CO2 más agua. A nivel del hígado, esta glucosa 6-fosfatasa, esta glucosa 6-fosfato a través de la glucosa 6-fosfatasa va a liberar el fósforo a nivel del hígado y va a formar glucosa. ¿Ya? Y esta glucosa puede ir en sangre para ser repartido a todos los tejidos. Por otro lado, esta glucosa 6-fosfato puede irse a la vía de las pentosas para formar ribosa más NADP más H, que se requiere para la síntesis de ácidos grasos. Y la ribosa se requiere para la síntesis de nucleótidos. Disminución del contenido de glucógeno van a estar relacionados con estados de hambre, enfermedades caquetizantes, sobreesfuerzo físico, estrés, intoxicación, cetosis. Y un incremento de glucógeno va a estar relacionado con el síndrome de Cushing, ¿no?, gluconeogénesis, glucogenólisis, con enfermedades por almacenamiento de glucógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso. Un niño menor de 1 año de vida falleció por una hipoglicemia severa y un aumento de ácido láctico. Al realizarse la autopsia se encuentra que el hígado presentaba el 40% de glucógeno almacenado. Quiere decir que este glucógeno no le proveía de energía, ¿no? Entonces, hay fallas enzimáticas metabólicas que pueden conllevar a una hipoglicemia severa. Estas pueden ser bajas niveles de glucosa en sangre, déficit de aporte enteral o parenteral, inadecuada conversión a la glucosa, poca disponibilidad de los precursores neoglucogénicos o gluconeogénicos, reducida actividad de las enzimas que intervienen en la glucogenólisis o gluconeogénesis. Entonces, por ejemplo, el glucógeno, hemos mencionado que cuando hace glucogenólisis requiere la fosforilasa, la enzima es ramificante y te da glucosa 1-fosfato. Una fosfoglucomutasa lo cambia de posición al fósforo a glucosa 6-fosfato, y como glucosa 6-fosfato, una glucosa 6-fosfatasa tiene que eliminar este fósforo para dar glucosa y esta sea repartida a todos los tejidos que lo requieran. El problema sucede cuando hay un error, hay una enfermedad metabólica hereditaria, porque la deficiencia de este tipo de enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Entonces tenemos que la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1 o enfermedad de von Gerke se expresa por deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. ¿Cuál de los tejidos contiene a la enzima glucosa 6-fosfatasa y puede proporcionar glucosa en sangre? El hígado. Entonces, ya para terminar, tenemos aquí, para terminar esta parte porque todavía nos falta hacer lípidos, tenemos que la regulación todavía nos falta bastante, así que la regulación de la glucosa, y ustedes no han tomado desayuno, son recién las 11, me ha dicho que las 11:30 es el break, no sé si van a soportar hasta las 11:30,
Si ya empiezan a ver en blanco y negro, pasen la voz para decirle que mejor sirva las galletas y el café. Porque de nada vale estar zombies para... Mira, esto es un repaso nada más. Y ustedes llevaron bioquímica creo que cuando estaban en segundo año, ¿no? Segundo año, ¿no? La currícula es la segundo año de bioquímica. Entonces la idea es que en las preguntas, ¿han visto el examen que han tomado la semana, el pasado? ¿Que han tomado? Ya. No vienen preguntas como los estamos planteando, pero tú tienes que tener la base bioquímica para que puedas dilucidar algunos aspectos en la parte clínica. ¿Ya? Entonces, no están vendiendo las preguntas como estamos planteando, por si acaso, sino que la parte bioquímica está integrada dentro de la parte de otras preguntas. En el caso de las vitaminas, ¿no? En el caso de cuando mencionaron, hay una pregunta que está relacionada con la intoxicación por etanol, creo, etanol, metanol, ¿no? Y cuáles son las vitaminas que podrían entrar, se le podría suministrar, ¿no? O sea, para eso tienes que manejar metabolismo, y metabolismo es esta parte que estamos viendo, o sea, también les han preguntado sobre los niveles de glucosa, creo, en el test de tolerancia, también, ¿cierto? Entonces, la idea es que como se está haciendo un repaso, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer es recordar. Entonces, si están allá viendo en blanco y negro, mejor que ya sirvan en la gaseosa y en las galletas, ya, para que te levantes un poco más. Si ustedes me dicen, yo le digo. Ya. Aquí tenemos la regulación de la glucosa sanguínea. Ya. Va a estar tratado entonces. Si se eleva la concentración de glucosa, el páncreas liberará insulina, y si disminuye la concentración de glucosa en el páncreas, se liberará el glucagón. Entonces, tenemos nosotros que en el caso de la insulina va a favorecer que la glucosa forme glucógeno, a nivel del tejido adiposo, el glicerol y los ácidos grasos formen triacilglicéridos, y a nivel del tejido muscular los aminoácidos formen proteínas. En el caso contrario, cuando disminuye la glucosa, el glucagón hace que el glucógeno haga glucogenólisis para formar glucosa, triacilglicéridos hagan lipólisis para formar ácidos grasos y glicerol, que es precursor gluconeogénico, y va a ser precursor de la síntesis de cuerpos cetónicos. Proteólisis para formar aminoácidos. Entonces, sobre la homeostasis de la glicemia, señala el enunciado correcto. El hígado aporta glucosa a la circulación en estado postprandial. En estado postprandial la insulina favorece la captación periférica de glucosa. En estado posabortivo el cerebro recibe glucosa hepática. En estado postprandial está activada la glucogenosintasa. En ayuno prolongado es importante el ciclo de Cori. Tenemos aquí que el hígado aporta glucosa a la circulación en estado postprandial. La insulina ejerce muchos efectos directos sobre diversos tipos de células en tejidos como el músculo, el tejido adiposo, el hígado, la piel. ¿Cuál de las siguientes actividades celulares no aumenta después de su exposición a concentraciones fisiológicas de insulina? La gluconeogénesis, porque esta está relacionada con glucagón. Bien, aquí tenemos los efectos metabólicos de la insulina. Y vamos a revisar en este cuadro. Y aquí vemos el hígado, el tejido muscular y el tejido adiposo. Aquí en el hígado ya tenemos que la glucosa entra a través del GLUT2, hace síntesis de cefosforila, glucosa y fosfato, parte el glicerol 3-fosfato que está en la ruta de la glucólisis, se desvía a la síntesis de ácidos grasos, de triacilglicéridos, perdón, y aquí también la glucosa y fosfato puede tener la posibilidad de desviarse a la formación de glucógeno. Sucede la glucólisis, se forma piruvato, el piruvato se descarboxila acetilcoenzima A, esta acetilcoenzima A parte se irá al ciclo de Krebs o parte se irá a la síntesis de ácidos grasos, ¿ya? Que con el glicerol, que vamos a ver de dónde va a venir, ahorita va a formar triacilglicéridos. Por otro lado, los aminoácidos ingresan al hígado y van a constituir la formación de proteínas. Los triacilglicéridos del hígado son removidos, o el colesterol van a ser removidos por las VLDL, y una lipoproteína lipasa va a degradar a los triacilglicéridos en ácidos grasos, ¿ya? Y glicerol. Y uno de ellos, aquí tenemos el ácido graso y el otro es el glicerol, que se va al hígado para resintetizar nuevamente triacilglicéridos. Estos ácidos grasos ya van a favorecer la síntesis de triacilglicéridos con el glicerol, que también vendrá al tejido muscular.
Ahora, el GLUT4 trabaja porque hay insulina, ingresa la glucosa, ¿ya? Se da también síntesis de glucógeno, hace glucólisis, piruvato, acetilcoenzima en el ciclo de Krebs. Esta acetilcoenzima se va a hacer a generar ácidos grasos para formar triacilglicéridos. En el tejido adiposo, la glucosa ingresa a través del GLUT4, se descarboxila piruvato, luego acetilcoenzima A, forma piruvato, luego acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A se va a la síntesis de ácidos grasos para generar triacilglicéridos. Hay hormonas contrarreguladoras de la glucosa que tienen su efecto sobre las células grasas musculares. Por ejemplo, receptores de insulina que van a favorecer que este GLUT4 se aperture, pero hay bloqueadores de este GLUT4, como es el caso de la hormona de crecimiento, el cortisol, que puede impedir que este GLUT4 ingrese. Entonces, esto es importante prácticamente manejarlo, porque a veces los médicos que recetan pastillas a las personas diabéticas no reparan que esta persona puede tener un asma bronquial y aspira los aspiradores, que en algunas composiciones tienen cortisol. Entonces las pastillas prácticamente ahí no van a tener ningún efecto, porque va a haber bloqueamiento en este nivel. Se supone que las pastillas lo que tienen que hacer es favorecer el ingreso de la glucosa a nivel del tejido muscular y tejido adiposo, donde el GLUT4 no está trabajando porque no puede emerger porque hay resistencia a la insulina, en el caso de diabetes tipo 2. ¿Ya? Y a veces al diabético, a la persona diabética tipo 2, o sea, no se repara en este tipo de aspectos, ¿no? Si está consumiendo algún cortisol. Bien, ¿qué sucede durante el ejercicio anaeróbico? Tenemos el músculo esquelético, la glucosa, hace glucólisis, ¿ya? Hasta piruvato, y este piruvato por una lactato deshidrogenasa va a formar lactato. Entonces, tenemos aquí sistemas aeróbicos y sistemas aeróbicos. Durante la actividad de 3 minutos, aquí en una carrera de 500 metros, la única posibilidad de generar ATP o que te dé un rendimiento ATP por una fosforilación oxidativa. Ya sea una carrera o nadar, puedes hacerlo por glucólisis. ¿Ya? Los tejidos, las fibras musculares de contracción rápida es la que van a trabajar ardua, acá, los brazos, las piernas, mientras que juegas fútbol, la fosfocreatina, que también va a favorecer tus sistemas anaeróbicos, saltos de altura, levantamiento, lanzamiento, todo lo que tiene que ver con levantamiento de pesas, vas a hacerlo a través de sistemas anaeróbicos. Sistemas aeróbicos son otras actividades como por ejemplo correr, trotar, manejar bicicleta, ¿no? Entonces, si realizas ejercicios y activas sistemas aeróbicos, vas a tener la posibilidad de realizar fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y si haces fosforilación oxidativa, vas a tener la posibilidad de que el acetilcoenzima A, ¿ya?, pase al ciclo de Krebs, genere ATP en la fosforilación oxidativa, pero además que cuando tú quemes grasa, haces betaoxidación, y la acetilcoenzima A, la betaoxidación sucede en las mitocondrias, ¿ya? Entonces la acetilcoenzima A que se produce en las mitocondrias vaya a la generación de ATP por el ciclo de Krebs, y los productos de la betaoxidación también vayan a la fosforilación oxidativa y se produzca mayor cantidad de ATP a largo plazo, pues se produzcan. Nosotros producimos poca cantidad de ATP a corto plazo cuando levantan pesas, hacen unos sobreesfuerzos, ¿no? Pero mientras tanto, mientras que trabajen los músculos de contracción lenta, que son los que tienen mitocondrias, esos vas a hacer fosforilación oxidativa y también vas a poder hacer betaoxidación, ahí vas a poder quemar grasa. Entonces, toda la idea es saber elegir el ejercicio que vas a realizar y de pasada saber bioquímica. Para que no te engañe el personal trainer, porque el personal trainer te puede engañar y después te termina vendiendo carnitina y un montón de tonterías. Esta es una pregunta. José acaba de salir de la avenida Grau y observa que un amigo de Lojeno le arrebató la cartera a Karina. José lo sigue al carterista y lo alcanza a 2 cuadras. ¿Cuánto corrió? 2 cuadras. Señale los enunciados correctos. Se observa un aumento de la actividad de la lactato de deshidrogenasa, músculo esquelético. ¿Hay incremento de NADH y NADH más H en el citosol? Si esa se consume para el piruvato de la glucólisis pasa acetilcoenzima, o se produce la glucogenólisis muscular, genolisis muscular.
tenemos 1 y 4 a la vez. Se requiere, está demandante de energía ahí. Se observa un aumento de la lactato deshidrogenasa en aumento. El NADH se requiere para el lactato deshidrogenasa, para que funcione la lactato deshidrogenasa, así que no puede estar incrementada en el citosol, va a ser gastada y va a formar NAD nuevamente, que nuevamente va a la glucólisis para formar NADH más H, pero esta es consumida por la lactato deshidrogenasa. Entonces, otra vez, se fue la pila. Ay. Ya. Entonces, revisamos la actividad muscular y vamos a recordar el ciclo de Cori. Ya. Entonces, tenemos aquí que a nivel de tejido muscular hay una glucólisis anaerobia, sobre todo los músculos que están desprovistos de mitocondrias. La glucosa se va a formar piruvato, va a generar ATP y este piruvato formará lactato y va a generar NAD, que nuevamente regresa aquí porque aquí se requiere NAD. Este lactato se va hasta el hígado y como es gluconeogénico va a formar piruvato y aquí se requiere NAD en el hígado, ¿ya? Para formar NADH más H. Y este piruvato se requiere 4 ATPs y GTPs, 2 GTPs expresado en ATP, 6 ATPs para formar glucosa, ¿cierto? Y esta glucosa nuevamente va al músculo a generar energía. Los músculos en ejercicio con intensa actividad glicolítica anaeróbica producen grandes cantidades de ¿qué? De lactato. ¿En cuál de los sistemas, en los siguientes órganos, se metaboliza la glucosa en mayor porcentaje mediante glucólisis? Durante el músculo esquelético. En el músculo esquelético. ¿Qué fenómeno bioquímico se produce cuando el músculo se contrae en medio anaeróbico? Acumulación de piruvato, conversión de lactato en piruvato, disminución de la formación de lactato, incremento de la síntesis de glucógeno o incremento de lactato. Esta. Aquí vemos la regulación hormonal durante una dieta normal. Un ratito. A ver, si podemos, hasta falta poco. Vamos a observar que a nivel del intestino delgado, aquí a nivel del intestino, tenemos a la glucosa, los aminoácidos, las grasas que van a pasar a ser absorbidas. En una dieta normal, el páncreas las células beta del páncreas liberarán insulina y por lo tanto se encargará que la glucosa y los aminoácidos sean pasados al sistema porta, para el hígado. La grasa va a ser transportada desde los intestinos por los kilomicrones, ¿ya? Y a través del sistema linfático van a ser repartidos al tejido muscular o al tejido adiposo los productos de la reacción que existe de los triacilglicéridos. Eso vamos a ver en detalle más adelante. Por otra parte, la glucosa y los aminoácidos que entraron, esta glucosa inmediatamente va a formar glucógeno, inmediatamente se va al cerebro, va a ser repartido por el torrente sanguíneo al cerebro, y aquí también otra cosa que va al tejido adiposo, ¿ya? Va también al tejido muscular, va también a los glóbulos rojos, o al eritrocito. Y en el eritrocito ya viste que va a hacer glucólisis anaerobia, va a formar lactato, el lactato regresa al hígado y aquí está el lactato para descarboxilizarse hasta piruvato. Y la glucosa también, para formar piruvato. La glucosa también se ha metabolizado hasta piruvato. Y como piruvato, ya, esto va así, ya, como piruvato, va a formar acetilcoenzima A por descarboxilación y esta acetilcoenzima está relacionada con la síntesis de ácidos grasos. Y esta grasa, los triacilglicéridos que se forman, van a ser removidos por el hígado, por las VLDL, ya sea al tejido adiposo o al tejido muscular y al tejido adiposo. Los aminoácidos constituirán la síntesis de proteínas, ¿ya? También la producción de urea, estos aminoácidos, ¿ya? En el metabolismo de aminoácidos, la producción de urea, y aquí. Esto es una situación normal. O sea, ahorita no es tu caso. Esto es una situación normal. Esto ya es cuando tú
estás en una situación normal. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un patrón diario de la insulina y el glucagón. Ahora, también, miren, yo no sé si ya con la experiencia que ya tienen ustedes, ya que ya salieron de pregrado no sé hace cuánto tiempo, pero la experiencia que deben tener es que los metabolismos son individuales, ¿ya? Los patrones de la subida y bajada de las hormonas también es individual. Cada quien tiene su propio patrón. Cada quien tiene su propio cuadro, su gráfica. Porque cada quien sabe a qué hora toma desayuno. Cada quien sabe a qué hora almuerza, ¿no? A qué hora cena. Y cada quien sabe qué come y qué tanto come. Entonces, ¿cuáles son sus preferencias? O sea, eso ya, no podemos estar con una regla como si fuera una cosa única, ¿no? Como un dogma, y eso no sucede. Entonces, esto es un patrón hipotético, por ejemplo. Solamente para mencionar que la insulina, cuando la insulina sube, el glucagón cae. Entonces, cuando la insulina sube, está relacionado con la subida de glucosa. Y a su vez está relacionado con la ingestión de alimento, ¿no es cierto? Tenemos aquí que estamos en foja cero desde las 12 o sea, ya está en foja cero a las 6 de la mañana. Y eso pasa, porque el glucógeno que se ha almacenado, ya, toda la noche ha tenido su punto de subida y en la noche cae a las 6 de la mañana. O sea, glucógeno no hay. Y si tú no tomaste desayuno a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, a la hora que tomas desayuno, entonces, ¿cómo crees que estás con vida ahorita? Si no hay glucógeno. Cuerpos cetónicos, pues. ¿Te gustan a ti los cuerpos cetónicos? Entonces ya favorece la formación de cuerpos cetónicos. Entonces hay una gluconeogénesis también, porque hay proteólisis, ¿no? Pero no están quemando grasa, porque están sedentarios. Entonces hay una formación de cuerpos cetónicos fuerte, ¿ya? Entonces tenemos aquí, hipotéticamente a las 6 de la mañana, algo que nadie hace, ¿ya? Tomaron desayuno. Subió la insulina, bajó el glucagón, bajó. Y luego, otra vez, hay una caída de la insulina, y ahí así, trae una caída de la insulina y sube el glucagón. Entonces el glucagón está con la posibilidad de que el glucógeno haga glucogenólisis durante esta etapa, este intervalo, y te provea de glucosa, ¿no? Dependiendo de lo que has consumido, el carbohidrato es el que demora más tiempo, 2 horas y media. Las proteínas es más rápido, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que consumiste. Entonces, si tú tienes reserva de glucógeno, el glucógeno va a entrar a tallar ahí. Para un ayuno de horas de inmediato, el glucógeno entra a tallar ahí. Entonces tenemos aquí que va a suplir la necesidad energética. Nuevamente a las 12, que también es hipotético, almuerzas, se eleva la insulina, baja el glucagón, se eleva la glucosa y aquí tenemos. El asunto es que muchas veces o no se desayuna y se almuerza algo que no corresponde en volumen y en tamaño y en calidad, y a las 6 de la tarde se toma gaseosa, están con gaseosa acá todo el día, y aquí en la noche, cuando llegan a su casa a las 9, comen las 3 comidas que no han comido en el día, y después duermen, ¿cierto? Duermen, entonces se reparte tu glucosa 6-fosfato a formar glucógeno, a la vía de las pentosas, ¿no? Para formar NADH que se está requiriendo para sintetizar colesterol, triacilglicéridos, etcétera. Entonces tenemos que, el asunto es que si tú estás en foja cero, porque vamos a suponer que hoy día no repartan galletas, no hay café, ya. Y ahí así ya sería ya todos empiezan a caer al suelo. Pues miren, estamos acá a las 11, ¿no es cierto? Ya. Tú no has tomado desayuno y estás en foja cero. Y vamos a acabar a la 1. Y mira, está en foja cero. Entonces su glucagón va a estar elevado, la insulina caída, ¿no? Ya. ¿Sabes cuándo empieza el error metabólico, o sea, los problemas metabólicos que se manifiestan? Es cuando tú alborotas eso. Estas son 2 hormonas, son hormonas. Al alborotar las hormonas, también alborotas el sistema enzimático, que forman parte del metabolismo. Entonces la idea es por eso que aquí no se puede estar alborotando las hormonas. Y este es un patrón en persona adulta, porque en niños es diferente el patrón. En niños, como están en constante actividad y están jugando ahí, quemando mucha energía, y están requiriendo energía porque también están en crecimiento, entonces su patrón es diferente. Ellos tienen que ingerir en cada mitad de mañana algo. Más de lo que ingeriría un adulto, que un adulto tiene que también ingerir en media mañana algo. Pero en media mañana algo que ya te dije ya, fibra soluble tiene que ser.
fibra soluble, fruta con fibra soluble para que te mantenga. ¿Ya? Entonces ahí soportas. Pero en la actualidad, la Sociedad Americana de Diabetes, ¿ya? Por ejemplo, considera de que el triángulo piramidal, ¿no? Para evitar la diabetes, ya dice. En el desayuno tienen que es como almorzar así, fuertes. En el mediodía ya empieza a disminuir y en la noche ya casi nada, poquito. Entonces, pero si tú tomas un desayuno, que tomas té, agua y otros no han tomado desayuno porque están esperanzados en las galletitas y el café de acá, entonces peor todavía. Ya. Entonces, si tú comes fuerte, que dicen, por eso que, por ejemplo, ese es un hábito cultural en las personas del Ande. Ellos en el desayuno almuerzan, porque tienen que ir a hacer trabajo fuerte. Ya. Y hasta el mediodía una que otra vez. Y durante toda esa mañana no están con hambre. En cambio nosotros tenemos un hábito diferente. Y además también no nos favorece la temperatura, ¿no? Ellos tienen temperaturas tienen clima seco, tienen bajas temperaturas, ¿ya? Su termogénesis va a ser alta para poder mantener los 37 grados internos, en el cual tienen que actuar las enzimas. En cambio nosotros estamos a una temperatura pues media, o sea, aquí estamos este es un clima, Lima es un clima, aparte de ser húmedo, no tiene temperaturas tan extremas como la gente que está en Puno, como la gente que vive en las alturas. Entonces nosotros, por el hecho del calor y la temperatura, eso también influye en que nosotros no consumamos en el desayuno, por el frío, buena cantidad de alimentos y por el tiempo, el estrés y todo lo que nos pasa a nosotros. En cambio, en la parte del Ande, ellos toman su caldo, consumen como si fuera un desayuno y eso está bien. Y en el mediodía bajan y en la noche casi ya nada, toman su té con su pan. Y tienen buen consumo de carbohidratos, su plataforma de consumo es buena cantidad de carbohidratos. ¿Y por qué no desencadena diabetes? A ver, porque trabajan en el campo, no solamente ese es un factor, ¿eh? También porque el estrés es un factor. ¿Ya? Y a pesar que sí tienen el marcador para desencadenar diabetes y obesidad, pero no lo están desarrollando. Tú puedes tener el marcador, pero le das el ambiente adecuado y lo vas a desencadenar. Entonces, ¿qué pasa en un ayuno prolongado? Mira, aquí ya vas a recordar lo que te está pasando. Este es tu caso, por ejemplo. El páncreas secretará el glucagón, entonces las proteínas harán proteólisis en el hígado, formará aminoácidos, precursores de la formación de glucosa. Se formó glucosa inmediatamente al cerebro, inmediatamente al eritrocito, que están demandantes de glucosa. El eritrocito formará lactato. El lactato se va al hígado. Y aquí, gluconeogénesis para formar glucosa. Inmediatamente glucosa al cerebro. ¿Ya? Y también inmediatamente glucosa al glóbulo rojo. Por otro lado, tenemos que el tejido adiposo va a hacer lipólisis, va a generar ácidos grasos que se van al músculo y también glicerol. El glicerol es precursor gluconeogénico, se va al hígado para formar glucosa, ya se forma glucosa al cerebro y al eritrocito. Por otra parte, estos ácidos grasos se van aquí al hígado para formar cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. Aquí tenemos también que las proteínas musculares hacen proteólisis, forman aminoácidos, la glutamina que se transforma en alanina al final, y esta va a transportar los grupos amino aquí. Aquí la alanina se transamina a piruvato, y el piruvato es precursor gluconeogénico para formar glucosa. Finalmente, parte de esta alanina también va a transportar su grupo amino en la formación de urea. Entonces, si estamos en esta situación, quien está pagando pato es las proteínas, ¿no? Y este tejido adiposo, dependiendo, más tiempo tiene que pasar. Más tiempo para que empieces a perder grasa ya. Ya, a este precio ya no se pierde grasa, no te pases, porque estás formando cuerpos cetónicos. Ya a ese precio no vamos a estar perdiendo grasa, ¿no? Entonces vemos las interrelaciones metabólicas. El cerebro ya no tiene ningún combustible almacenado. Con respecto, por ejemplo, el músculo esquelético en reposo tiene glucógeno y en el ejercicio no hay ninguna reserva y su reserva es creatinina fosfato. En el músculo cardíaco tampoco no presenta ninguna reserva, tejido adiposo triacilglicéridos y en el hígado glucógeno, triacilglicéridos también. El combustible preferido del cerebro es la glucosa y durante la inanición son los cuerpos cetónicos. ¿Ya? Y aquí tenemos que durante el reposo su combustible preferido es ácidos grasos
durante el ejercicio el combustible preferido es glucosa y durante la inanición y están haciendo ejercicio, proteínas. Y esto va a pasar cuando tú vas al gimnasio y no consumes, no tomas desayuno, porque eso te ha dicho tu personal trainer para que quemes rápido y bajes de peso, y lo que vas a hacer es, a través de tus proteínas vas a generar glucosa. O sea, vas a perder masa muscular, nada más va a pasar eso. Entonces aquí tenemos que el músculo cardíaco, su combustible preferido es ácidos grasos, tejido adiposo, ácidos grasos, etcétera. De los siguientes sustratos energéticos, señale cuál es la principal fuente de energía empleada por el cerebro para desempeñar sus funciones. La glucosa. Las posibles causas de una hipoglicemia pueden depender del ejercicio intenso, un ayuno, un exceso de insulina exógena, un exceso de insulina endógena, inhibición de la gluconeogénesis, ya sea por fármacos o etanol. ¿Por qué se produce una hipoglicemia durante el consumo excesivo de alcohol? Vamos a ver. Aquí tenemos, ya con esta gráfica, se van a ir a tomar las galletas, el café. Café ya, bien concentrado porque están con sueño. Entonces tenemos acá. Primero vamos a ver lo que sucede sin consumo de etanol. Sin consumo de etanol, vamos a ir a la ruta, la glucosa y fosfato hace glucólisis, forma piruvato, ya, sin consumo de etanol. Y este piruvato tiene la posibilidad de dar lugar a la formación de oxalacetato. Ambos son precursores gluconeogénicos. Y aquí tenemos que, como son precursores gluconeogénicos, el oxalacetato se va a la formación de fosfonol piruvato y aquí se sigue la formación de glucosa por gluconeogénesis, en reversa, ¿no es cierto? En una persona que está consumiendo etanol, acá hay un factor. El etanol ya va a formar acetaldehído a través de la deshidrogenasa alcohólica y cuando eso sucede, produce NADH. Este acetaldehído, luego por una deshidrogenasa de aldehído, va a producir acetato y también acá produce NADH. Si hay un incremento del NADH, el piruvato se desvía a la ruta del lactato y no a la ruta de oxalacetato, que es precursor gluconeogénico, que tendría que hacer todo esto y subir. Y el oxalacetato se desvía a la ruta de la formación de malato. Entonces, la ingesta de etanol disminuye la gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque disminuye la disponibilidad de piruvato, porque aumenta la formación de ácido láctico, porque aumenta el consumo de oxígeno, aumenta la reacción de NADH-NAD mitocondrial. Esta es la respuesta. Disminuye la disponibilidad de piruvato. ¿Qué sucede entonces durante el ayuno? Menor síntesis de glucógeno, aumento de la glucogenólisis, disminuye la glucólisis, aumenta la gluconeogénesis y disminuye la lipogénesis y aumenta la cetogénesis. Entonces, ante la privación de alimentos por más de 3 días para sobrevivir, el organismo recurre a los siguientes mecanismos, excepto a que no recurre. Gluconeogénesis a falta de reserva de glucógeno sí lo hace. Descenso de los niveles de insulina y aumento de glucagón sí. ¿Disminuye la cetogénesis o aumenta? Aumenta la cetogénesis. Esta vendría a ser la respuesta incorrecta. Una persona en estado de inanición presenta nivel sérico, incremento de insulina, disminución de glucagón, disminución de ácidos grasos no esterificados o incremento de ácidos grasos no esterificados. Los ácidos grasos no esterificados son los ácidos grasos libres, ¿eh? Entonces, ¿qué va a ser? Un incremento de ácidos grasos no esterificados. El incremento de la oxidación de ácidos grasos, ¿de qué es característica? De un ayuno prolongado, o sea, todo lo que está pasando con ustedes ahorita. El metabolismo energético principal en el cerebro, ¿cuál es? La glucosa. ¿Qué sucede durante la diabetes mellitus? Y ya, ahorita